les estaba hablando de la vida que ellos deberían vivir. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esas fueron las instrucciones que le estaba dando el apóstol a la iglesia. Me llama mucho la atención, hermanos, que hay dos cosas en la cual él les está diciendo que abunden más y más. Verso 1. Dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea que usted y yo como creyentes debemos de abundar en eso de agradar a Dios. ¿Y en qué más? En amar a los hermanos, en tener ese amor fraternal, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que abundéis en agradar a Dios y en amar a vuestros hermanos. Y entonces como si hubiera una inquietud, siempre se ha dicho que había un poco de dificultad en la iglesia, había como una intranquilidad. Algunos eruditos han dicho que como morían tantos hermanos por la persecución que había al evangelio en esa época,
había dudas. Pero las dudas eran por falta de los hermanos conocer, como conocer el tema de lo que estaba sucediendo, de tener experiencia. Entonces eso les llevaba a divagar un poco. Entonces el apóstol entra a aclararles: no queremos, hermanos, o tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y entonces les trae consolación para que no se entristecieran como las personas que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, que sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, un milagro extraordinario. Porque habrá un llamado de parte de Dios que levantará a todos esos hermanos que han dormido durante toda la historia de la iglesia. Esa voz potente como la que llamó a Lázaro, esa voz potente que le habló a la jovencita y le dijo: Talita Cumi. Esa voz potente la oirán también esos seres que murieron hace mucho tiempo. Y como habla el dador de la vida, cada hueso buscará su hueso. Habrá un milagro creador en un instante, a la voz potente del Señor. En ese mismo momento se levantarán aquellos que durmieron y ocurrirá una transformación especial, porque la carne no heredará el reino de los cielos. Y entonces esos cuerpos resucitados serán transformados, pero también el suyo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Bendito el nombre del Señor. Yo siempre me pregunto, hermanos, y para mí es como debe ser para cada cristiano, creo yo, es mi preocupación pensar en si estoy listo. O sea, ¿qué pauta habrá o se marcará para que suceda ese milagro instantáneo en mí? Porque el apóstol nos deja bien en claro
que no es que se vayan los que durmieron, dice, no nos adelantaremos. Así que ellos resucitarán primero y nosotros subiremos también. Pero plantea a los Corintios en la primera carta del capítulo 15, no nos habla de un tiempo que haga la diferencia, no nos marca un tiempo muy largo. Dice que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos, en milésimas de segundos sucederá ello. Dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermano, la pregunta que surge es, ¿habrá advertencia alguna sobre el arrebatamiento de la iglesia? Es una pregunta que nos hacemos y pudiéramos hacernos en esta hora. Es, ¿qué pasaría si el Señor de una forma sobrenatural anunciara al mundo que vendría X semana a la tierra? ¿Se imagina usted el impacto social? No sé cuántos recuerdan el 31 de diciembre de 1999. Hubo quienes se fueron a las montañas. Hubo quienes en ese diciembre vendieron sus propiedades, porque había un anuncio, o sea, una famosa profecía, donde dijeron entre 1000 y 1000. Yo recuerdo que aquí varios hermanos me dijeron, hermano, y entre 1000 y 1000. Bueno, eso no es una profecía bíblica. Pero estaban pegados a eso. Y hubo nerviosismo. Si hubiera una fecha, el mundo sufriría un tremendo descontrol. Pero los entendidos entenderán. Porque, hermanos, vea, si con un anuncio de algo o con sospecha de algo, a mí me gusta escuchar noticias, y cuando han sucedido algunos casos que tienen que ver con los negocios a nivel mundial y que siembra dudas en quienes invierten, la bolsa de valores empieza a decaer y empieza a decrecer algunas monedas y empieza a crecer algo otras. Pero si hubiera un anuncio de la venida del Señor, o que nos dijera tal fecha, a tal hora viene, entonces la bolsa de valores a nivel global cerraría.
porque cesarían las inversiones, cesaría todo tipo de negocio, la manufactura quebraría, se detendría completamente, es decir, habría un colapso. Las tiendas distribuirían gratis sus productos. Habrá un impacto o habría un impacto. El ganado seguramente sería liberado para vagar por los campos. Sería imposible conseguir un boleto de avión o un boleto de autobús. Colapsarían las distribuidoras de combustible. La gente de mal actuar cesaría todo su mal proceder. Seguramente de la noche a la mañana los hombres más malos se convertirían en monjes quizás. Los medios de comunicación tendrían cobertura continua de noticias de todo el mundo, especialmente de Israel o de los lugares conocidos como lugares santos. Es decir, como un espíritu de piedad invadiría el mundo, surcaría el mundo. Se habla de un famoso predicador de donde se dice que proceden parte de iglesias bautistas e iglesias adventistas, un señor llamado William Miller. En los años 1800, él había predicho el regreso de Cristo. Y un gran número de personas hizo cosas que después lamentaron. En nuestro siglo, por allá por los años 80, años 70, años 80, también se habló de la venida de Cristo. Y muchas personas hicieron cosas desastrosas. Han habido hombres que han sacado profecías falsas y han llevado tras sí adeptos. Y las personas creyendo en sus profecías han ingerido brebajes y han muerto. Con este señor Miller, cuando la fecha falló, o el día del juicio final, que era lo que él predecía, la razón o lo que sucedió en el mundo fue terrible. Hubo un descontrol, porque la gente hizo cosas que después los llevaron a arrepentirse. Entonces, la razón más probable por lo que la Biblia dice que nosotros no hemos de saber el día y la hora, es porque habría una gran cantidad de compromisos fingidos. Cuando el hombre le asalta el terror, el miedo, no tiene la capacidad de razonar. Y eso ha sucedido con muchas personas en muchos tiempos.
como cuando alguien está al borde de la muerte. Y entonces le ofrecen, y cualquiera cosa que le represente a ese ser librado del peligro que en su mente es inminente, se va a acoger, mucho más entendiendo que el tema sería librarse del juicio eterno. Pero el texto dice, San Mateo capítulo 24, verso 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir que tenemos sí una advertencia, pero no basada en una fecha, para que usted tenga la facilidad de tomar una decisión a conciencia, que pueda meditarla, que pueda asegurarse de la decisión que tomó. Es decir, no se hace por emoción, debe convencerse de lo que está haciendo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Siempre pregunto yo, ¿hasta dónde usted llegaría? ¿Qué haría usted por ser salvo? Pedro dice que algunos lo tienen por tardanza. Lo mismo entonces habla la parábola de las vírgenes. Todas ellas estaban desposadas, tenían un compromiso. Pero unas dijeron, mi Señor se tarda en venir. Y se les olvidó de alguna manera el serio compromiso. Hay que analizar, hermano, muchos acontecimientos que la Biblia enseña que sucederán. Pero mire que todas las señales no apuntan al arrebatamiento de la iglesia. Todas las señales apuntan a la segunda venida de Cristo a la tierra. Así que es más urgente para nosotros. Hoy cuando escuché de guerra mundial, porque cada loco se ha levantado, pero el de ahora tiene mucho poder. Y el mundo vive una amenaza. Y yo pensaba entonces, esto apunta hacia la venida del Señor. Pero entonces el arrebatamiento de la iglesia, a mí me gustaría, hermanos, en ese tipo de temas, que todos pudiéramos verlo como lo vemos algunos hermanos.
Porque no sé si usted hay días que se acuesta con nervios. Porque a uno le parece que estando despierto, como que alcanzará a hacer algo. ¿Cierto? Bueno, si estoy despierto, pues alcanzo a... No, pero es que dice que es un parpadeo. No lo vaya a hacer lento porque se queda dormido. Si usted lo hace rápido, milésimas de segundos, habla del parpadeo, no del que usted provoca, sino del involuntario, que ni siquiera usted se da cuenta que lo hace. Usted está hablando con alguien y usted parpadea y usted no se dio cuenta que parpadeó. De ese tipo de acontecimiento habla la Biblia, de ese parpadeo involuntario. Pero entonces, cuando uno se va a acostar, uno dice, uy, pero si es hoy, Señor, ayúdame, Señor, perdona mis culpas, mis pecados. Pero eso habla de lo pendiente que uno está, de lo pendiente que uno está, porque sabe que por ahí hay una canción que dice, un día a la vez es lo que puedo. ¿Sí? Ayúdame, oh Dios, yo quiero vivir un día a la vez. Porque debemos vivir así, como si fuera el último instante. Hermano, nosotros no podemos estar pensando, mucho menos en este tiempo, pensando mañana arreglo, en un mes, en un año. Yo hago planes. ¿Usted ha hecho planes para diciembre, sí o no? Yo sí. Yo he hecho planes. De hecho, tenemos planes en la iglesia. Pero uno sabe que pueden interrumpirse en un instante. Así que no nos metemos tanto en diciembre, porque en un instante puede suceder algo. Es que la venida del Señor está a las puertas. Y es que mire, el texto dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, recuerde que habla de la venida, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio. Y todo esto es lo que está pasando, hermanos. Todo esto. ¿Usted sí sabe que todos los días tiembla en el mundo? ¿Y usted sí sabe que antes de 1943, 47, era una noticia que hubiera un sacudión de tierra? Porque no temblaba tanto. Pero la tierra, la profecía dice que la tierra temblará como un ebrio. Todos los días tiembla en el mundo. Aquí en Colombia varias veces al año. Pero hay sectores en el mundo
donde tiembla constantemente. La geología habla de las placas tectónicas que se están moviendo. Pero la razón de ser de eso es que el dueño de la tierra dijo que la tierra iba a temblar como un ebrio. Entonces hay una razón científica, pero hay una razón de arriba, que esa es sobrenatural. Entonces el hombre busca la explicación. Luego entonces el creyente, no, es que se están moviendo las placas tectónicas. Bueno, pero ¿por qué se mueven? Si en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, no se movían tanto como ahora, sencillamente porque le están dando cumplimiento a la palabra del Señor. El mar no había invadido tantos terrenos como los ha invadido ahora. Hay poblaciones donde la gente vive a la expectativa, porque el mar está ganando los territorios que antes habían sido suyos. Pero además de ello, los glaciares están derritiendo y el mar está subiendo de nivel y está inundando, porque la Biblia dice que muchas ciudades van a desaparecer. Puede haber razones científicas, pero hay razones espirituales. Bendito el nombre del Señor Jesús. Las guerras. Usted se da cuenta cómo hemos escuchado de guerras del 2000 hacia acá. Bueno, antes fue el Golfo Pérsico, pero de ahí para acá, todos los días. Bueno, eso es profético. Eso nos anuncia que el Señor está que regresa. Yo no sé si a usted le dice eso, pero a mí me dice que el Señor está que regresa. Entonces aumentó la apostasía. Hay iglesias por todo lado, hermanos, por todo lado. Los hermanos que vivieron hace 50, 60 años se dan cuenta que en Colombia estaban la religión popular y habían algunas iglesias de las asambleas de Dios, más exactamente habían de la Unión Misionera, porque ellos llegaron a Colombia antes que nosotros. Pero de ahí para acá llegó la iglesia pentecostal, empezó a crecer. Pero vaya, mire cómo hay iglesias en Colombia. En las ciudades, casi en cada cuadra hay o una casa de oración o una iglesia. Las vías principales están plagadas de iglesias. Algunos apuntándole a la fe, pero otras contradiciendo la fe. Eso significa que la apostasía creció, porque aún de nosotros mismos han salido personas a predicar cosas contrarias. ¿Y quiénes van detrás de ellos apoyándoles? Entonces, muchos diciendo yo soy el Cristo. Todavía hay quienes siguen diciendo que son Cristo. No sé si ustedes han escuchado
que Jesús no era hombre sino mujer. Y cantidad de cosas se dice. Bueno, eso ya estaba profetizado. Eso dice la Biblia que sería anuncio, no del arrebatamiento, de la venida de Cristo a la tierra. Que habrían guerras. Todo el tiempo estamos viendo que habrían pestes. Usted se da cuenta, sí se da cuenta que controlaron el COVID, pero hay otras. Todos los días surgen nuevas cepas, todos los días. Y eso no es mentira, hermanos. De dónde venga no nos interesa. Es que decir que eso es mentira es negar la palabra de Dios. Es negar la palabra. Ya estaba profetizado. No se le haga extraño que de aquí a mañana surja algo y diga: enciérrese todo mundo y póngase máscaras, tápese en los ojos. Ahí sí es más terrible. Pero puede suceder. Es bíblico. Es bíblico. Entonces sucederá la pobreza, crisis financiera. Nosotros nos comemos 3 golpes y hasta más, pero hay quienes no. Más del 30% de la población colombiana se come 1 al día. Eso significa que hay pobreza. Y hay países donde la gente muere de hambre en la calle. Que un político, que otro diga que vamos a darle comida a todo mundo, esos son paños de agua tibia. Porque lo que está escrito no lo detiene nadie. Sálvese usted. Pero lo que está escrito no lo detiene nadie. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces lo estamos viendo, y es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en esa segunda carta, el capítulo 3, le habló del carácter de los hombres de los postreros días. Y eso a mí me dice que es una señal de que la iglesia está a punto de irse. A punto de irse. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No sé si usted se da cuenta que este tiempo es peligroso. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, ávaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice a estos: evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y no pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hoy hay una resistencia a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Hoy el hombre se dedica a todo. Yo he estado insistiéndole a la iglesia los días jueves más que todo, que he estado hablando de la obra del Espíritu. Que nuestra vida debe ser un culto. Preocúpese porque su vida sea un culto para Dios. Porque es muy fácil, es lo que hacen los religiosos. 1 hora y mostrar apariencia de piedad. 2 horas cantar y hacer palmitas y decir gloria a Dios. Es fácil, es fácil. Pero tenemos mayores y mejores promesas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo que yo me temo es que así como lo sucedió a Noé, así como en los días de Lot, y así como en los días de Noé, porque en los días de Lot había perversión, había de todo. En los días de Noé también. La Biblia dice que en los días de Lot, la maldad de los hombres llegó hasta la misma presencia de Dios. Le llegó a él un olor nauseabundo. Le llegó a él un olor a muerte. Le llegó un olor a pecado. Y eso hizo que el juicio de Dios se derramara sobre la faz de la tierra. El texto dice que así como en los días de Noé, porque todos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eso me habla del entretenimiento que hay entre los seres humanos, porque entramos al culto y luego salimos y nos entretenemos. Cada uno en lo suyo. El que no quiere seguir a Dios de cerca, pues se va, comete adulterio, comete fornicación, va, baila, dice malas palabras, lanza maldiciones, profiere maldición. El que quiere seguir al Señor de pronto se acuerda, pero hay entretenimientos y hay la reunión aquí y hay la fiesta del otro lado, porque nos hemos convertido en personas de festín, tal cual como en los días de Noé. Lo tremendo es que cuando el hombre se enfiesta, por sencilla que sea la fiesta, se olvida. He conocido personas, cristianos encerrados en el licor, cristianos encerrados en pornografías, cristianos encerrados, hermanos. A mí me da tristeza cuando un creyente se encierra a ver películas de terror. Eso hace olvidar que Cristo existe. Eso le hace perder el entorno en el que debe vivir el cristiano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Me meto en otras cosas, me olvido de lo que soy. Y entonces por allá vuelvo en sí como el hijo pródigo. ¿Verdad que soy evangélico? Pero así estaban, dice. Y vino el diluvio y se los llevó
a todos. Pero eso habla de la venida del Señor. Pero ¿qué pasará con el arrebatamiento de la iglesia? Porque aparece rupture o aparece rapto o aparece rapio del griego. Rapto habla de arrebatar con violencia. Algunos han dicho que ese arrebatar puede ser porque hay personas que están luchando y están tanto y en tanta lucha que el que los llamó los arrebata y los arranca del mundo que los tiene en extremo agarrados. Pero yo pensaría que Dios no toma con violencia de ese tipo, sino que ese rapto a mí me habla de lo rápido, lo instantáneo. Como cuando usted pone algo, un succionador de alta presión y toma algo que es muy liviano. Es posible que ni siquiera vea a qué hora tomó. Pienso yo que habla de ese rapto, de ese arrebatar con violencia. Cristo retornará en los aires. Así como lo vieron aquellos hombres que se fue levantando, fue dejando el piso. Y los ángeles entonces vinieron a los que estaban aterrados viendo aquella gran visión, porque Cristo fue tomado y fue levantado y entonces se ocultó de sus ojos en una nube. Y entonces los ángeles le dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que ellos vieron fue una señal como de un arrebatamiento que subió hasta las nubes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero el texto lo que nos dice es que a nosotros nos puede suceder en cualquier momento, tal cual como le sucedió a Enoc. Y cantamos el coro: 365 años vivió Enoc y desapareció. Y un día desapareció. Y un día desapareció. Y volvemos y cantamos: la iglesia que vive en Cristo algún día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá porque el Señor se la llevará. Llegará un momento. ¿Cómo se sienta usted? ¿Cómo esté usted? Porque a veces pensamos, hermano, y pensamos la vida cristiana con ignorancia bíblica. Porque lo que pensamos es que Dios va a esperar que yo me arregle. ¿Quién le dijo que se dañara? Dios no está esperando que usted se arregle. La Biblia habla de que llegará y se completará el número de los gentiles. Entonces hay un número que debe cumplirse Hay una fecha en la mente de Dios. Ni los ángeles saben. Pero llegará un momento en el cual Él llamará a su pueblo. Y los muertos en Cristo, allí aparecerán los que consumió el cáncer. Porque hasta allí llegó el cáncer. Pero ellos se levantarán con un cuerpo nuevo. El que los consumió un accidente, cualquiera haya sido,
Un cuerpo nuevo vendrá sobre ellos. Se levantarán al llamado de la final trompeta. Bendito el nombre del Señor. Y subiremos. Subiremos. Es inminente que la iglesia se va en cualquier momento, hermanos. Puede sellarse y puede aplacarse lo de la guerra, porque ha venido dándose, y hasta que Dios no diga ya, no sucederá. Pero puede suceder que esta noche, o pudiera suceder que ni siquiera termináramos este culto y este lugar quedara vacío, o quedara el llanto de muchos diciendo: me quedé. Yo tuve una visión aquí, una ocasión que me despertó en mi vida espiritual. Yo tuve una visión, todavía lo recuerdo, y vi un culto muy lleno hace más de 20 años. Y yo estaba como por esa esquina de allá. Y yo entendí que era una visión porque yo estaba suspendido en un lugar, como en una tarima. Y el culto estaba en todo su fulgor y había alabanza. Pero de un momento a otro se escuchó como un soplo. Y para mí, el sueño era mostrándome que había sorpresas. Porque vi personas que quedaron danzando, pero aquí. Mientras que otros se fueron, desaparecieron, se fueron con el Señor. Y desperté de la visión, asustado. A mí me dijo eso, que yo estaba viviendo un letargo espiritual y que debía despertar. Bendito el nombre del Señor. Lo único que uno hace en ese momento es agradecer a Dios y decir: uy, no era verdad, pero ayúdame, ayúdame. Pero eso es lo que podrá suceder en cualquier momento. Por eso el llamado de atención de Dios, mi hermano querido, siempre será a estar listo. No espere para alistarse. La iglesia no espera el momento de un avivamiento. La iglesia debe vivir un avivamiento. El creyente no debe esperar fechas especiales para hacer X o Y, cosa que tenga que ver con su salvación. Para usted la fecha especial debe ser hoy. Para mí la fecha especial debe ser hoy, entre tanto que el día dura, porque el mañana es incierto. Incierto. No hay nada que hacer con el mañana. Nada que hacer. Nada que hacer. Pero qué bonito si Dios nos ha dado una oportunidad hoy. A usted, mi amigo que está aquí, de entregarse al Señor y de decirle: me voy a arrepentir hoy y dame un tiempito mientras me hago bautizar, a implorar misericordia. Pero es también el momento para que usted y yo podamos decir: Señor, mira, yo te estoy fallando en esto. Y es momento de renunciar y de retomar una vida en Cristo. Es momento, hermanos, la vida cristiana es de renuncias a lo temporal, de renuncias a lo vano, de renuncias a lo mundano, de renuncias a lo despreciable, de renuncias a lo que me aparta del Señor, y de volver mis pasos a aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero invitarle
a renunciar a lo oculto y vergonzoso, porque vienen días y viene momento donde se juzgará por la verdad de Dios los secretos de los hombres. Y allí es donde yo digo, yo quiero estar listo. Yo quiero invitarle a estar de pie, porque vamos a orar. Sabe, yo tenía dudas de si hablar de esto o no, pero me convenció saber que hay una necesidad que todos vivimos, una necesidad imperante. ¿Será que podemos orar por un amigo que quiere entregarse al Señor hoy? Que quiera ganarle al tiempo. Gánele al tiempo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Si usted no ha sentido la presencia del Señor hoy aquí, yo siento que está más cercano. ¿Habrá alguien más por quien podamos orar? ¿Un amigo más por quien podamos orar? ¿Un hermano más por quien podamos orar? Hoy es noche de meditar, de pensar. Voy a invitar a unos hermanos llenos del Espíritu Santo que vengan y nos ayuden a orar. Venga, oremos, hermanos diáconos. Si usted vive en adulterio, arregle eso con Dios. Si usted vive en fornicación, arregle eso con Dios. Si tiene problemas con la mentira, arregle eso con Dios. Es que hay problemas que uno echa de menos o los minimiza, los tira de un lado y le parece que no. Pero cuántas cosas habrá que van a estorbar. Que nos van a dañar el acceso al reino de los cielos. Pero yo quiero hoy tener acceso directo. Oremos a Él. Mi Cristo, Señor Jesús, porque eres tan misericordioso. Hoy hablo contigo. Porque hay algo, Dios mío, que debe mejorar en mi vida. Por favor. Vuélvenos, vuélvenos. Como en los días del principio. Vuélvenos, vuélvenos. Restáuranos, oh Dios. Oh, haz una restauración. Restaurarás.
Habrá alguno allí que quiera, como el salmista, decir: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Oh, yo quiero aplaudir a la presencia del Señor. Aplaudir. Aleluya. Hay que adorarle pese a las circunstancias, porque Él es digno de la máxima adoración. Él es digno de la máxima exaltación. Aleluya. 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 Alabado Jesús.